Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a esta sección coordinada por EMEX llamada Jueves de Webinar. En esta ocasión tenemos a la ingeniera Lisbeth de los Santos. Lisbeth desde el 2016 se convirtió en instructor líder y figura calificada de normativas FISMA de la FDA y derivadas, controles preventivos para alimentos de consumo humano, norma de productos agrícolas frescos y también verificación de proveedores extranjeros, transporte sanitario y control de procesos térmicos calificados, acidificados. La ingeniera Lisbeth es gerente del Departamento de Inocuidad aquí en EMEX y el día de hoy nos va a compartir estos temas llamados consideraciones generales para atender una verificación sanitaria de COFEPRIS en una instalación de alimentos. Entonces, Lisbeth, pues bienvenida, muchas gracias por tu participación. Por ahí ya tienes los permisos para que puedas compartir tu presentación. No sé si tienes oportunidad de hacer la prueba. Mm, Ahí, me dicen si se ve. a ver, aquí estamos. Mm, mm. Sí, listo. Sí se ve. Me escuchan perfectamente, ¿verdad? Sí, también. Ok. Bueno, pues Bien. adelante, Lisbeth, con tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Pues buenos días a todos. Vamos a dar el tema rápidamente de qué consideraciones generales se tienen que tomar para una visita de COFEPRIS. Esto es, por supuesto, una presentación realizada por nosotros como personal de EMEX de lo que hemos estado viendo en cuanto a lo que implica las visitas de COFEPRIS. Y bueno, ahorita vamos a entrar de lleno en materia, pero digamos que siempre, por supuesto, van a ir viendo las ligas y las fuentes para que puedan consultar más a detalle sobre lo que abarca y lo que pretende esta normativa. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos de lleno. El contenido de lo que vamos a ver, pues son los antecedentes en materia de inocuidad, el por qué COFEPRIS de pronto ha estado empezando a tocar nuestras puertas, las generalidades en el tema de regulación de inocuidad alimentaria, la estructura y el ámbito de competencia de COFEPRIS, el protocolo en términos generales de una visita de COFEPRIS, los requisitos y documentos que ellos presentan para que ustedes puedan identificarlo y los documentos que ellos levantan cuando ellos se retiran. Y pues en términos generales hablaríamos al final las conclusiones y bien si hubiera espacio para algunas preguntas. Entonces, como mencionaba en el tema de antecedentes, pues bueno, partimos de una definición clara, básica, ¿no? Primero, el tema de inocuidad, que para muchos, pues, pareciera todavía no quedar muy claro, porque el tema de inocuidad no es otra cosa más que el hecho de que lo que nosotros consumimos, y me refiero a consumir no solamente en alimentos, sino en términos generales, es un tema de salud. Entonces, el término inocuidad en alimentos especifica que aquellos alimentos que vayamos a consumir no vayan a generar ningún daño a esta persona o no causen ningún tipo de enfermedad por estar contaminados de alguna u otra manera, ¿no? El tema de inocuidad, por supuesto, ha generado un poco más de demanda, por decirle de alguna manera, en el sentido de que cada vez no se ve como un tema independiente. Anteriormente hablábamos de un tema de calidad, en el que por supuesto debería de incluirse el tema de inocuidad, porque la mayoría de nosotros cuando consumimos alimentos no estamos, pues ni por equivocación pensando que no, pues que nos vaya a causar algún tipo de daño, ¿no? Algún tipo de problema, y pues nos vamos con las características generales de lo que a nosotros nos interesa. Es un tema que cada vez se está preocupando más a los consumidores, y pues bueno, también se trata de no poner en riesgo algunos otros aspectos, como también el medio ambiente y también el respetar el trabajo de las personas que están atrás de esta cadena de suministro. Entonces, ¿cuál es la importancia particularmente del tema de inocuidad en cuanto a la comercialización de alimentos? De pronto, la pregunta surge de pronto del por qué o por qué se empezó a vigilar el tema de inocuidad en alimentos. Bueno, para esto me tengo que ir un poquito a los antecedentes, ¿no? El por qué ver que si antes ya había de alguna manera una
vigilancia? ¿Por qué de pronto ha sido un poco más frecuente, por llamarlo así? Bueno, primero vamos viendo el cómo están los sistemas federales en el tema de inocuidad. Entonces, hay un historial. Aquí pueden ver titulares de algunos periódicos. Algunos ya han visto algunas noticias como estas que hemos estado presentando también durante la implementación en los programas de inocuidad en EMEX. Pero bueno, aquí lo que ponemos y vemos en pantalla es de que de pronto hay países que se vieron un poco más preocupados, llamarle así, o tuvieron un poquito más de antecedentes en cuanto a tener alimentos que estaban ingresando a sus países, pero tenían algunas problemáticas microbiológicas y problemáticas químicas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Estados Unidos empezó a llevar un poquito la delantera en el tema de, pues, qué era lo que estaba ingresando. Obviamente esto lo voy a enfocar un poquito más a lo que en México estamos trabajando, ¿no? Pero como antecedentes empezaron a ver, pues, estos titulares que llamaban la atención de que lo que producía México en algunos productos, pues no estaba siendo enviado de manera contaminada, ¿no? Entonces, pues no ha sido solamente un solo producto. Como acaban de ver, algunos se han involucrado como papaya, otros como el tema de cilantro, en su momento con sus respectivos problemas por parásitos. Y pues el término general aquí que ustedes van viendo es de que no, bueno, más bien el escenario que ustedes pueden ir contemplando aquí es de que no, pues no es un producto que digan, ah, mira, cilantro de Puebla o cilantro de tal lugar, ¿no? O papayas de Chiapas o papayas de acá de Colima, no sé, sino ponen en términos generales, producto mexicano, ¿no? El término aquí es de que es a México quien nos han estado señalando. Entonces, pues acercando un poco la lupa, vamos viendo cuáles han sido los problemas. Aquí pueden ver un titular también en general en donde pues nos están de alguna manera señalando por tener estas implicaciones en materia de inocuidad. Y pues no, como les acabo de decir, no han sido solamente uno o dos productos, han sido varios en una línea del tiempo. Aquí podemos ver en pantalla el tema, por ejemplo, de cebollas, ¿no? Entonces, aquí está otro de melón, entonces hubo otro de melón y no hace mucho hubo también un problema por ahí en el tema de berries, en donde también hubieron algunas pues, implicaciones en los mercados, que también no solo se estaban vendiendo en Estados Unidos, sino también en México. Entonces, ahora, hablando un poquito, digo, mencionamos ahorita cebollas, cilantros y todo, ¿cómo estamos en mango? Entonces, pues bueno, también Mango ha tenido implicaciones. Yo creo que más de uno de ustedes ha escuchado el tema de lo que ocurrió con Mangos Daniela, entre que no se confirmó, entre que algunos decían que se levantó la evidencia y que dio positivo, pero que no era el cerobar que ellos estaban señalando. En términos generales, de todas maneras, se mencionó que era un tema pues de contaminación en general y el mango que era pues de México, ¿no? Entonces se boletinó de esa manera, se presentó como que un producto señalado y pues bueno, no solamente en mango fresco, sino también se vio en en otros eslabones de la cadena de suministro, como este que no hubo hace mucho, que fue el 11 de abril del 2024 en California, que también señaló a México como parte de un causal de enfermedades, ¿no? Pero por aquí alimentos procesados. Por su parte, también el gobierno ha hecho algunas emisiones en cuanto a de que han estado haciendo investigaciones. Hasta el año pasado tuvimos aquí en Mango 32 casos positivos de salmonela señalados por el Departamento de Estados Unidos. Hubo algunas investigaciones en el caso de Mango que también pues se vende aquí como parte de EMEX, pero algunas fueron relacionadas a otras cosas, otras no fueron concluyentes, pero lo que sí es de que estamos en la mira, ¿no? Como productos agrícolas. Entonces, dirían ustedes, bueno, ¿y cómo está el tema al final de inocuidad en otros países? Aparte, obviamente, de México, pues bueno, dirían ustedes, bueno, y si Estados Unidos nos pone un poquito la lupa, pues, ¿qué tal si, no sé, en otros países no es tanto la situación igual de complicada o cómo está con ellos o nada más es México que parece que la traen con nosotros o nomás nosotros tenemos problemas? No, realmente cada gobierno, ahorita les voy a explicar un poquito más del contexto regulatorio, pero realmente cada gobierno tiene su propio apartado para hablar de los temas de inocuidad alimentaria. Aquí les voy poniendo, por ejemplo, en el caso de la legislación europea, les digo, ahí van a ir viendo las ligas en la parte de abajito en rojo,
para que vayan viendo que tienen sus apartados, van teniendo también ahí notificaciones de alertas, en cómo están ellos con sus productos, qué les está regresando. Aquí obviamente puse una portada del sistema agroalimentario para que vayan viendo la información de cómo pues de cómo se va presentando en los diferentes países. Esta es la página de Japón, por ejemplo, para aquellos que digan, no, pues es que en Japón no se fijan tanto en eso, no, también tienen lo suyo, también tienen un apartado para ese tipo de información para sus propios consumidores, para sus propios clientes que desean exportar productos para allá, etcétera. Aquí está lo que es la Canadian Food Inspection Agency, que también tiene lo suyo en tema de inocuidad, les da algunos señalamientos a la industria para también ver cómo está el sistema de retiros, cómo está el sistema interno, cuáles investigaciones se están llevando a cabo, cuáles son los problemas más comunes. Bueno, cada quien lleva sus propios datos, ¿no? Entonces, en términos generales, el contexto regulatorio, como pueden ver aquí de manera general, pues cada gobierno tiene su propia, cada país tiene su propia legislación para poder ver y vigilar el sistema de salud, en este caso, de los alimentos, porque ya dijimos de que el tema de inocuidad parte de eso, que es un tema de salud. No es un tema, digo, hemos estado hablando que anteriormente era más pedido como un tema del cliente que me pide que tenga ciertas características y que a lo mejor se asociaban a algunas certificaciones, pero lo que algunos todavía ignoraban era de que pues no era nada más lo que había, ¿no? En temas de inocuidad, sino que hay una regulación atrás y que cada país tiene la suya, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el punto de mencionar esto de las regulaciones y que cada país tiene su propia, eh, pues su propia legislación, ¿no? Porque hay una desventaja notable en cualquier parte, hablando desde el punto de vista de los consumidores. Cuando nosotros vamos a consumir alimentos, no tenemos forma de manera inmediata de saber si el alimento contiene o no patógenos. Como les decía desde un principio, ¿no? Podemos nosotros elegir cualquiera de los productos que a lo mejor alguien está consumiendo en este momento, un café, un pan, lo que quieran, y pues nada más estoy viendo a ver si cumple las características de lo que a mí me gusta, pero no estoy pensando en si me va a hacer daño. Entonces no tengo forma de manera inmediata, como consumidor general, de ver si está o no contaminado, lo cual esto ya me pone en una desventaja porque pues solamente hay una forma de averiguarlo, ¿no? Y es a veces hasta la mala, por decirlo así, porque vamos teniendo síntomas de enfermedades transmitidas por alimentos y por supuesto estas se van agravando en función del tipo de población. Las que son, por ejemplo, personas sensibles desde el punto de vista inmunológico, vulnerables en el punto de vista de que, por ejemplo, si son bebés o si son ancianos, etcétera, ¿no? O si se vienen recuperando de alguna enfermedad. Este contexto se agrava en función de las características de ese consumidor. Entonces son desventajas que, les vuelvo a decir, como consumidores definitivamente se tienen que poner pues reglas, ¿no? Reglas del juego para poder nosotros no tenernos que preocupar en primera instancia de que algo esté o no contaminado. Entonces, volviendo al tema de México, digo, ahorita presenté algunas páginas que hablaban de cómo estaban los otros gobiernos y dónde pueden consultar cada una en cuanto al sistema alimentario. El tema de México refiere a una entidad, ¿no? Primero es una entidad que, como les decía ahorita, depende del Departamento de Salud, es un asunto de salud, y aquí está la Ley Federal de Salud. Entonces, dentro de lo que es el marco regulatorio, está, como les decía ahorita, la Secretaría de Salud, que a su vez deriva también COFEPRIS como autoridad sanitaria para el control de productos y servicios. En términos generales, la COFEPRIS o la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios no solamente abarca el tema de alimentos, tiene una competencia tanto en lo que es dispositivos médicos, medicamentos, cosméticos y todo lo que sea aquellos insumos para el ser humano y que al final pudieran de generarle algún tipo de contaminación o daño a la salud. Aquí el tema y la palabra clave es daño al consumidor o daño a la salud. ¿Sale? Entonces, como les decía, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, o por las siglas COFEPRIS, depende de la Ley General de Salud, es un órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa, esto en su artículo 17 bis 1, y pues está al frente el comisionado federal designado por el presidente de la República, ¿sale? Entonces, COFEPRIS es la entidad que por ley, y esta es una parte que tengo que remarcar porque yo creo que ustedes se dan cuenta y han visto, han oído incluso de más entidades que de pronto nos andan visitando en las instalaciones de alimentos. Pero en el tema de salud, en materia de inocuidad, quien está a cargo, en este caso, bajo una ley
ley, y esta es la palabra ley, es la COFEPRIS en materia de salud, ¿sale? COFEPRIS, por supuesto, tiene un sistema federal sanitario. Ellos se apoyan de políticas regulatorias, de políticas no regulatorias, también se apoyan de una vinculación, tienen por ahí algunas, digamos, facultades dentro de, perdón, entidades coadyuvantes que les dan facultades para poder tener un sistema de vigilancia más alto en todo el país. Por ejemplo, ahí pueden ver en pantalla estas políticas para poder establecer protección al consumidor, ¿no? Algunos de los vinculantes o algunas de las entidades que participan de manera conjunta, sin embargo, digamos, entiéndase como eso, participan de manera conjunta, no significa que toman el lugar de COFEPRIS, sino que participan de manera conjunta. Está, por ejemplo, el Consejo Nacional de Agroalimentario, la SADER, Senacica, Profeco, la CGR, porque al final es el tema de salud, ¿sí? La Senapred, que es para ver el sistema vigilancia de enfermedades que hay en México. Entonces, hay una red ahí en la que ustedes, yo creo que algunas han visto noticias de estas entidades que de pronto ponen ahí retiro de alimentos porque se engaña al consumidor por tener más o menos de la cuenta o porque tiene, no sé, alguna sustancia en particular que no es apta para niños y no se mencionó en la etiqueta. No sé, muchos ¿cómo le llaman? Avisos al consumidor para que pueda él tomar decisiones de lo que puede o no, o debe o no consumir, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, en términos generales, el marco legal de COFEPRIS parte, para tener un poquito de más amplitud de por qué COFEPRIS está en nuestra puerta, es por lo que acabo de mencionar, que pues tenemos un sistema federal del cual pues está, por supuesto, a la cabeza la constitución política, dirían ustedes, ¿qué hacen la constitución política arriba? Porque el tema de salud es un derecho, así como tenemos un derecho a la educación, tenemos derecho pues a muchas cosas, también el tema de salud es un derecho que se otorga a los ciudadanos. Esto es mencionado en el artículo 4 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, de la Constitución Política deriva la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. A su vez, también esta genera la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, bajo el cual se rigen todas las entidades gubernamentales. Y de estos procedimientos se encuentra la Ley General de Salud, que de ella derivan reglamentos del control sanitario de productos y servicios en términos generales, no solamente de alimentos, pero por supuesto de estas mismas leyes que contempla la Ley General de Salud, también está el reglamento en materia de control sanitario de actividades, establecimientos, productos y servicios. Por supuesto, de ahí se generan normas oficiales mexicanas, que son estos documentos ley que les estaba yo mencionando. Ahí les dejé también una liga, no sé si por ahí, no, bueno, ahorita lo preguntamos con David, pero alguien que quiera la presentación me avisa y con mucho gusto se la mando. Ahí generé una liga en la parte inferior, donde van a ver de manera un poco más extensa la explicación que da COFEPRIS de su marco legal. ¿Sale? Entonces, volviendo un poquito al sistema de inocuidad, hay que aclarar algo. Digo, vengo de acá, ¿no? De que ya dije quién es, el por qué COFEPRIS está ahí, a quién pertenece, que es un tema de salud, que hay reglamentos, que hay normas, pero que es en materia de alimentos y de inocuidad y de dispositivos médicos y todo lo que compete al área. Entonces, en materia de inocuidad hay que mencionar un par de cosas, hay que aclarar un par de cosas, porque todavía en establecimientos de alimentos nos vemos un poco con la duda entre los procesados, entre los que no son procesados, ¿quién nos puede ir a visitar? Bueno, algunos de ustedes yo creo seguramente identifican perfectamente obviamente a Senacica, pero Senacica es un modelo que como ellos están igual aclarando, también tanto las ponencias de Senacica como COFEPRIS están atendiendo dentro de la cadena de suministro al primer eslabón, que es la producción primaria y la captura de, bueno, en términos generales de alimentos en su producción, pues, en el momento que se están produciendo. Pero para poder establecer en materia de inocuidad, ojo, materia de inocuidad, digamos, un alcance de hasta dónde termina uno y hasta dónde termina otro, el modelo de Senacica, que se abarca en la producción primaria, es un modelo voluntario, ¿sale? Es un modelo en el que nosotros difícilmente vamos a ver que Senacica, perdón, que sí, que Senacica vaya de manera incluso no avisada a nuestro establecimiento, porque realmente es un modelo que ustedes ya la mayoría conocen, que se llama sistemas de reducción de riesgos, manejan prácticas agrícolas en términos generales,
pero digamos, es un modelo más bien, es un modelo en el que nosotros tocamos la puerta de ello, oye, me quiero reconocer contigo en las prácticas agrícolas, con lo que implica tu modelo de acuerdo a mi actividad, ¿no? Actividad como empresa. Entonces, ese es el alcance de Senacica, la producción primaria captura, pero COFEPRIS ha mencionado en algunos foros, como les decía ahorita, en algunos videos, de manera general, documentos publicados, que una vez que este producto, este alimento sale de donde se está cosechando, donde se está, ¿cómo se dice? Pescando, etcétera, y sale a una instalación, entonces ahí es ahí donde entra en materia COFEPRIS, en esta instalación de alimentos, donde pueden hacer el proceso de mínimamente procesados o procesos industriales y de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante con la cadena de suministro en los diferentes y continuos eslabones. Entonces, el sistema de inspección y certificación de exportaciones de alimentos es una competencia directamente de COFEPRIS y por supuesto, como pueden ver aquí en pantalla, también abarca lo que son las instalaciones de frutas y hortalizas y productos derivados. ¿Sale? Este es el alcance de COFEPRIS. Una vez que el alimento sale de campo y entra a una instalación de alimentos como los empaques, como las instalaciones de industrias de alimentos, ahí sí tiene COFEPRIS de manera directa una competencia en materia de ley. ¿Sale? Ahí sí, a diferencia de Senacica, no requieren de nuestro permiso para ir a asistir a nuestras instalaciones y pedirnos un cumplimiento de la normativa de las leyes que ellos generaron, ¿sale? De acuerdo al tipo de establecimiento. Entonces, ¿quiénes pueden realizar estas verificaciones, estas visitas a nivel estatal y federal? Pues bueno, aquí empezamos a hablar un poco del protocolo para estas visitas de COFEPRIS, dejando claro a partir de ello, dejando claro a partir de en qué momento ellos pueden empezar a participar, ¿no? Entonces, yo les hablaba ahorita en términos generales de la Ley de Salud, que es el artículo 393, en donde establece la vigilancia sanitaria que puede ser ejercida por autoridades federales, como les acabo de comentar, y estatales, municipios y comunidades indígenas pueden participar de acuerdo a los, digamos, protocolos de los gobiernos locales, ¿no? Por otro lado, también la Ley General de Salud establece que hay otras dependencias públicas que pueden ayudar o coadyuvar si detectan alguna posible violación en materia de inocuidad o lo que implique el comprometer la salud del consumidor, como les acaba de mencionar, ¿no? Entonces, también mencionan que las autoridades sanitarias, como les decía ahorita, en materia, en localidades cercanas, siempre y cuando sean el gobierno, que sean coadyuvantes en materia de salud, pueden participar para una visita. Sin embargo, es COFEPRIS quien puede atender bajo la Ley General de Salud estas visitas de verificación. ¿Sale? Entonces, aquí está, digamos, de alguna manera, quienes sí pueden entrar. Y se los comento porque no hace mucho, bueno, esa noticia no se las puse aquí porque ya es en calidad de noticias. No hace mucho, creo que fue en Guanajuato, no estoy segura, voy a buscar la nota por si a alguien le interesa. Por ahí se estaba registrando, no me acuerdo si en Celaya o mm, bueno, fue en Guanajuato, pero estaban habiendo algunas visitas de personas que se estaban identificando como personal de COFEPRIS, pero no estaban siguiendo los protocolos y digamos que de alguna manera más bien querían entrar a las instalaciones, pero pues la gente como desconoce el cómo pueden llegar y qué consideraciones deben de tomar, pues digamos de que pues no sabían, en algunos casos no los querían dejar entrar, en otros pues les daba un poco de sospecha, entonces sí es importante que sepan quiénes pueden realizar esta verificación estatal. Ahorita más adelante vamos a ver bajo qué condiciones, ¿sale? Entonces, si tenemos una visita de verificación sanitaria, lo primero que tenemos que hacer es verificar a la persona que está llegando a la puerta de nuestra instalación. Se tiene que solicitar la credencial del verificador vigente con fotografía, una orden, por supuesto, de verificación sanitaria. Ahorita vamos a ver algunos formatos que son los que utiliza la COFEPRIS para poder asistir a sus instalaciones y revisar estos dos documentos un poquito de manera más específica, más cercana para ver si tienen algunos elementos. En el caso de la credencial, debe venir el nombre completo del verificador, una fotografía del verificador que tenga una firma autógrafa del funcionario que está en ese momento o realizando esta visita
porque a veces pasa de que, digo, a mí de manera personal una vez me tocó en Quintana Roo, en un proyecto, personas que estaban queriendo hacer una visita de verificación, pero no era la credencial de ellos. Entonces, pues, bueno, ni vaya, ni orden traían, ¿no? Pero decían que eran de COFEPRIS. Entonces es importante que chequen que el documento pertenezca a esa persona que los está visitando, que tenga la firma de esa persona, un número de folio, la fecha de expedición y la vigencia en su credencial, y el código QR para validar que efectivamente son verificadores vigentes. Justamente en ese tipo de verificación, aquí yo les dejé una liga a un ladito, donde van a poder ustedes ver que hay una forma de que el QR que ellos están enseñando en su credencial, pueden realmente ver si está dado de alta ante el sistema federal para que vean que sí es un verificador o no, ¿sale? Con la información que está aquí. Una vez que ya se identifican, pues se revisa la orden de verificación sanitaria que debe de contar con algunos elementos, por supuesto, como el nombre y el dato del establecimiento que están verificando. Por ahí he estado dando seguimiento a algunas visitas que está haciendo COFEPRIS, en donde, pues, por ejemplo, si la empresa se llama Mangos S.A.D.C.B., pues resulta que así fue como sacaron el permiso para poder operar, que se llama aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS. Se llama Mangos S.A.D.C.B., pero ellos llegan con mangos y hortalizas S.A.D.C.B. y les llegan a decir de que pues cambió tantito el nombre. Un segundo. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla? Sí, Gracias. Mm, perdón, déjame, voy a regresar tantito. Como que tuve un problemita aquí con el internet. Permíteme, déjame, voy a apagar mi cámara y ahorita la prendo. Bueno, les estaba mencionando que en la orden de verificación sanitaria deben de asegurarse que tengan los datos del establecimiento, de lo que corresponde realmente a su empaque o a su empresa para la que trabajan, que incluya la fecha de la visita que se está realizando, que sea el personal designado para esta verificación, debe de tener ahí cierta información, el objeto y alcance del por qué están ahí. A veces son visitas regulares, algunas son visitas que pues son por denuncia, algunas son por sospecha de contaminación, si van siguiendo algún protocolo de investigación porque alguien se enfermó, etcétera, pero debe demostrar el por qué están ahí, ¿no? También deben de venir datos del funcionario que autoriza esta orden de verificación. Digo, una persona es la que está verificando, pero por supuesto van a haber más información en esa orden de verificación que incluye quiénes son o quiénes, o digamos, quiénes autorizan para que se haga esta visita. ¿No? Debe de venir la firma autógrafa de la autoridad sanitaria correspondiente en la orden y el código también QR para la validación de lo que es esa verificación sanitaria. Entonces, aquí hay puntos importantes que son los que prácticamente van a determinar si nosotros podemos aceptar o no esta visita de manera que sea coincidente con nuestra instalación. Obviamente, como acabo de decir, no podemos negociar el que entren o no entren si está todo correcto, porque, como acabo de mencionar, nos vemos alcanzados por esta regulación que realiza COFEPRIS. Entonces, ¿qué contenido tiene un acta? Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle porque lo que van a hacer es, pues, como bien ustedes ya incluso fueron partícipes de algunas de estas visitas, pues la norma que nos es aplicable.
Entonces, vamos a ver ahí algunas partes de los documentos de qué se trata esta verificación en materia de inocuidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos están revisando para términos de alcances? En términos generales, es la norma oficial mexicana 251 SSA1 o Secretaría de Salud, que fue, digamos, presentada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2009. Entonces, aquí marqué en rojo la información principal de esta normativa. Ahí también pueden ver abajo una liga donde pueden hacer alguna consulta y de hecho ahí vienen más ligas que los llevan a las páginas federales. Que la clave de la norma es eso, la NOM 251 SSA 1-2009, que lleva por título prácticas de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Esta normativa está vigente desde entonces. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación o el DOF el 1 de marzo del 2010 y entró en vigor el 26 de enero del 2010. Es una normativa que de momento todavía sigue vigente y con el cual nos están llegando a visitar a las instalaciones. Entonces ahí va a más información federal de cuáles son los productos o servicios que se ven alcanzados aquí, pues son bebidas, suplementos, como les acabo de decir. El comité que desarrolló, perdón, la dependencia que desarrolló la normativa para poder hacerla válida y vigente fue la Secretaría de Salud, que ya les expliqué ahí atrás, que de dónde vienen ¿cómo se dice? ¿Dónde vienen estas vigilancias, el por qué y el para qué y a través de quién, como en este caso COFEPRIS, coadyuvantes, etcétera? Y menciona también aquí el comité que desarrolló la norma, que fue el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. Aquí hay también una aclaración, aparte de concordancia internacional, menciona que esta norma oficial mexicana concuerda parcialmente con el Código Internacional Recomendado de Prácticas y Principios Generales, que está siendo revisado por comités de otras instancias a nivel mundial, ¿no? Como el Codex, como algunos otros códigos. Entonces, bueno, a lo que voy es de que también es importante mencionar esto porque a veces, por ejemplo, tenemos ciertos documentos, tenemos no sé, ciertos programas que nos indican que con el cumplir esta norma nosotros ya podemos tener cumplimiento en otros lados, en otros países, y ellos mismos hacen aclaración, no, mira, ¿sabes qué? Mi contenido abarca de manera parcial con algunos otros estándares mundiales, ¿sale? El historial documental de la norma también se menciona ahí. Hay un proyecto de norma que también estaba eh, siendo trabajada en materia de prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Y bueno, es una manera de presentar la información general de esta norma que nos vemos alcanzados para cumplir en instalaciones de alimentos. Ahora, una vez que nosotros ya vimos quiénes nos pueden venir a visitar, el por qué, qué están persiguiendo en materia de inocuidad, que ya dijimos que es por asuntos de materia de salud, que pues si recibo una verificación sanitaria o una orden o me llegan a visitar, qué personal puede asistir y bajo qué condiciones, qué documentos tiene que traer y cómo se desarrolla esta visita de verificación. Bueno, aquí es importante mencionar una serie de puntos para que ustedes consideren al momento de que tengan estas visitas por parte del gobierno federal. Primero, al iniciar la visita de verificación, la persona que los está, digamos, yendo a visitar o el verificador sanitario debe exhibir la credencial, como les mencionaba, expedida por la autoridad sanitaria competente que lo acredita como verificador. Entonces, menciona también ahí que debe tener también, por supuesto, ahí a la vista la orden de verificación previo a un acuse de recibo, el original de la orden de verificación. Entonces, aquí pueden ver en pantalla un documento en general chiquito, que ya ven que ahorita yo les mencionaba en una diapositiva anterior que debe de traer que la fecha, que el nombre del establecimiento, que el personal designado, el objeto y el alcance. Bueno, aquí está mencionando aquí las partes de donde pueden ustedes ubicar en esta acta la información que va señalando, ¿no? Los verificadores, el objeto y alcance, la firma de la autoridad competente, y todo esto se menciona en el artículo 399 de la Ley General de Salud, que es la que justamente dio pie a la normativa de la 251 de la COFEPRIS. Por otro lado, también tengo que tomar en cuenta pasos adicionales como designar a 2 testigos que van a permanecer durante la visita, saber qué hechos se encontraron en la verificación de esta norma 251. El acta resultante que derive de esta verificación sanitaria tiene que indicar las circunstancias de la misma,
si hubo o no proceso, si había tal o cual situación al momento de la operación, si hubo alguna situación particular que tenga que mencionar y sobre todo que impacte directamente en el tema de inocuidad, como para que él redacte alguna, digamos, alguna no conformidad o algún cumplimiento, porque aquí se trata de ver justamente el cumplimiento de esta normativa, las deficiencias, las irregularidades detectadas en apego a esta normativa vigente. También es importante que durante esta visita pues se lea al final el acta de verificación sanitaria y que el establecimiento se quede con una copia. Una vez se concluye, perdón, la verificación, se debe de leer el acta, esta persona, el verificador, debe de leer el acta en donde se recaban las firmas de quienes intervinieron en el proceso. Ahí les van a pedir que por ahí rubriquen y pongan ahí las firmas en sus documentos de quienes estaban participando y de modo que puedan ellos también notificar que si en el establecimiento se niegan incluso a recibir esta verificación, pues se pueda también ahí afectar, digamos, constatar en el documento, ¿no? Entonces, al cierre del acta, se puede dar esta oportunidad, se tiene más bien que dar esta oportunidad al verificado, a la persona que fue pues inspeccionada, de manifestar lo que él diga. ¿Sabes qué? Pues mira, yo vi que eh, te metiste, por decir algo, ¿no? Al almacén y vi que estuviste aquí agarrando algunas materias primas, pero me estás documentando aquí que ya venían contaminadas, pero yo vi que tú tenías esto, aquello, no estoy de acuerdo, o si estoy de acuerdo, digamos, algo que quieran decir en materia del cómo se desarrolló esta verificación, también queda asentado en este documento para que también quede notificado de conformidad el cómo se realizó esta verificación al momento de la visita. Entonces también dentro del documento se mencionan las medidas correctivas derivadas de esta lista, de esta visita de verificación y las medidas en el caso de que requiera alguna situación grave que se haya detectado en conformidad de la ley de la norma 2, perdón, de la normativa 251 que pudiera aplicar. Estas medidas de seguridad pues van en función de la gravedad del hallazgo, por supuesto, al momento de la visita, y ahí van a notificar que de acuerdo al numeral que ellos señalen en la normativa, ellos detectan ciertas evidencias, perdón, ciertas deficiencias y van a generar la evidencia correspondiente, incluso se pueden llevar hasta producto para poder hacer un poco de investigación más exhaustiva que dé soporte a lo que ellos están, digamos, asentando en esta acta de verificación federal, ¿no? Algunas de las medidas pueden ser, pues digamos, principalmente acciones correctivas, como acabamos de mencionar, pero si son o van subiendo de gravedad, pues sí pueden ser algunos incluso como cierre parcial, si ven alguna anomalía ahí que, por supuesto, afecte en materia de inocuidad, o bien incluso hasta el cierre del establecimiento completo, ¿no? Todo en conformidad de ley. Este procedimiento que les estoy mencionando está asentado en el artículo 397 y 404 de la Ley General de Salud y menciona aquí también la suspensión de trabajos y servicios y también esto en cuanto a lo que es el alcance de esta normativa, pero en términos generales la Ley de Salud en el artículo 404 y 414 bis mencionan también lo que son las medidas de suspensión en el caso de recibirlas. ¿Cuál es la estructura del acta? Pues bien, vienen algunas partes, como lo que es sección administrativa, apartados particulares, observaciones generales que hacen al momento de la visita, el cierre de acta y firmas de lo que les acabo de comentar, de las que participan en esta verificación, recolecciones de muestras, si es que, como les acabo de decir, requieren un poco más de investigación, y pues bueno, al final la calificación de los distintos puntos. Es importante que sepan, muchachos, participantes en general, que la norma 251, bueno, más bien, las verificaciones que realiza COFEPRIS tienen una forma particular de mencionar si cumplen o no cumplen con ella. Por ejemplo, si tienen un 2, es cumplimiento total. Si es un 1, es cumplimiento parcial. 0, no cumple, o el guión que ven ahí es no aplica, ¿sale? Para que lo consideren. Algunos que ya fueron visitados por esta entidad pueden ver que en sus actas les dejaron justamente en función de esta simbología el si cumplen o no cumplen, y de hecho en algunos casos les han dejado, ¿sabes qué? Necesito que arregles esto y esto y esto porque puede ser acreedor a alguna sanción administrativa, ¿sale? Aquí hay una fotografía de lo que es un ejemplo de un acta de verificación de lo que COFEPRIS trae en sus manos cuando va a visitarlos, en donde aquí pues esto está apegado en formato de alimentos y bebidas y ellos lo van llenando ahí con ustedes para que vean pues al final
que ellos son los que están, digamos, haciendo la verificación, su nombre, su teléfono, la ubicación de la instalación. Ojo, debe coincidir esta información con su aviso de funcionamiento que ustedes como establecimientos de alimentos, bebidas, se deben o están obligados a tener para poder operar, ¿sale? Como establecimientos formales. Entonces, esta acta debe corresponder a esa información y pues de aquí el verificador va llenando los campos que son solicitados en este formato federal para este tipo de actas. Aquí, pues, si van volteando o van viendo las hojas, porque son varias hojas que ellos llevan ahí con diferentes campos, pues van mencionando justamente el alcance de lo que les mencionaba, el espacio para el objeto y alcance de la orden de la visita sanitaria, las instrucciones de lo que les decía, si cumple, no cumple o si no aplica, pues digamos, información administrativa donde les van preguntando, oye, ¿cuánto tiempo operas de lunes a viernes? ¿En qué horario? Si hay, por ejemplo, pues una serie de consideraciones en cuanto a turnos, etcétera, depende de la instalación que están visitando, ¿no? Y como les decía, ¿qué verifican? O una vez que ya tienen todos los datos del establecimiento, ¿qué es lo que verifican? Pues no pueden salir de su competencia más que el tema de la normativa. Entonces, si ustedes checan la normativa de la norma 251, van a ver que los campos que están contemplados en ese documento de ley pues son los mismos que están contemplados en esta acta de verificación, porque no pueden salirse más allá de su competencia. Y es exactamente la misma información que está aquí vaciada, como instalaciones y áreas, equipos de utensilios, servicios, almacenamiento, control de operaciones. Dirían ustedes, ¿me aplica todo? No, no les aplica todo. Como les vuelvo a decir, depende del tipo de instalación. Esta normativa es una ley general para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Entonces, dependiendo del tipo de instalación, ellos van a ir llenando los campos que van correspondiendo, ¿sale? Entonces, miren, no vamos a hablar de lleno, obviamente, de la norma 251. La idea aquí es que se mencione más bien este protocolo de cómo puede llegar una entidad de COFEPRIS para poder hacer esta verificación sanitaria, porque también hay un curso completamente aparte de COFEPRIS. Ahorita se los voy a dejar en el chat porque eso sí no lo puse aquí, que pues si quieren saber exactamente, por ejemplo, si se ven alcanzados por la parte de almacenamiento, control de operaciones, servicios o lo que está aquí mencionado acá atrás, instalaciones y áreas, y quieren ver exactamente qué es lo que les eh, mandata la ley en cuanto a cumplimiento, para sus instalaciones hay un curso que la misma COFEPRIS ofrece, también para que ustedes puedan guiarse el que pudieran o no, digamos, tener que presentar, ¿no? Como cumplimiento. Pero lo que sí es que aquí hay tres palabras claves, muchachos, de esta normativa. Primero, como vuelvo a mencionar de manera reiterativa, el tema de inocuidad es un asunto que está contemplado dentro de ley y menciona inocuo como lo que no hace o causa daño a la salud. Lo menciono porque todo lo que se manifiesta en esta acta va a ser en función de esto. Algunas personas, por ejemplo, que yo por ahí he tenido oportunidad de darle seguimiento, tanto aquí en empacadores de mango como en procesadores, en plantas procesadoras, dicen, oye, pero es que a mí no, esto no me lo pide mi cliente y yo aquí no veo que me lo haya observado mi certificadora fulana, mengana. Señores, estoy hablando de un asunto de ley, de un documento que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este término de inocuo está mencionado en las secciones de COFEPRIS, en los numerales 3.25, 3.44 y 3.20. Son definiciones que ya están contempladas en los documentos de ley, ¿sale? Entonces, nos tenemos que apegar a eso en cuanto a lo que ellos mismos mencionan para evaluación. Por otra parte, dejando claro que ellos buscan un tema de inocuidad, de no causar daño a la salud con lo que producimos, perdón, con lo que empacamos o procesamos, entonces, pues también establecen un riesgo, ¿no? Y defínase como riesgo la probabilidad de que un factor biológico, químico o físico cause un daño a la salud del consumidor, como hablamos ahorita aquí en el término de inocuo, ¿no? Pero también es importante que no pierdan de vista el término establecimiento de servicios de alimentos y bebidas. Ellos también refieren una definición, el por qué dirían, oye, pero ¿por qué el empaque si nunca habían venido? Miren, si habían venido o no habían venido, ese es un asunto que la verdad difícilmente podemos alegar, porque dentro de lo que son eh, las definiciones de ley, nosotros entramos dentro pues digamos, de esta definición, ¿no? Los locales, instalaciones, dependencias y anexos donde se elaboran, suministran alimentos o bebidas para consumo inmediato, comida para llevar o entregar a domicilio,
son denominadas establecimientos de servicios de alimentos o bebidas. Esto depende, digamos, obviamente del contexto de cada una, pero somos un establecimiento que vende alimentos. En este caso, en temas particulares de EMEX, nosotros empacamos mangos para consumo humano. Entonces nos vemos alcanzados, digo, tampoco estamos cosechando en campo, perdón, no estamos empacando en campo. Entonces tenemos una instalación independiente que justamente hace esto, vender alimentos para consumo humano. Entonces entramos en la definición de establecimiento de acuerdo a lo que establece COFEPRIS. Entonces, si alguien quiere echarle un poquito más de vistazo a lo que es el alcance y todo lo que les acabo de comentar de manera rápida aquí en cuanto a estos términos, aparte de los numerales que están señalados aquí en la norma 251, que son los tres principales, van a ver la norma completa para que ustedes puedan echarle un poquito más de ojo y ver de, digamos, de qué más se trata, ¿no? Entonces, yo como les acabo de mencionar, aquí lo que se persigue, por supuesto, es el tema de inocuidad, porque ya hablamos de que COFEPRIS, pues es eso, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, de acuerdo a sus siglas. Entonces, ellos lo que buscan, pues en términos generales, son evidencias, tanto en la operación, que es el número uno, al momento de que reciben una verificación sanitaria, no se van con ustedes a sentarse a ver documentos, van a ver la operación, porque cualquier cosa que vean en la operación es lo que más va a hablar por la instalación. Digo, por supuesto, va a haber documentación, procedimientos, registros, documentos de cómo trabajamos nuestro sistema en general de inocuidad, pero al final lo que buscan es de que haya mecanismos de cómo le hacemos o qué hace la instalación para asegurar que lo que ellos están trabajando, o me refiero a la instalación, no genere o cause daño a la salud. Por eso estoy siendo reiterativa en el tema de inocuidad. ¿Sale? Entonces, de estas mismas verificaciones que hacen a la infraestructura, a la operación, por supuesto, hay documentos que van a ayudarles en su defensa para poder ver calidad, inocuidad de materias primas, agua y hielo si es que utilizan, el personal, las prácticas del personal, instalaciones, equipos y utensilios, pero por supuesto, hablando de inocuidad, se centran en lo que tiene contacto directo o indirecto con el alimento que ustedes están trabajando o empaquetando o vendiendo, para ver si hay alguna forma de contaminación cruzada y cómo le hacen para evitar que se genere esta condición, controles durante el proceso, para ver si tienen un sistema establecido de plagas, y pues también incluso si algo saliera mal, ¿cómo le van a hacer para poder ustedes identificar en dónde ocurrió la contaminación si es que hubiera alguna, ¿no? Y esto pues entiéndase como trazabilidad. El hecho de irme, digamos, en reversa, si le quieren llamar así, no voy a entrar ahorita de lleno con tema de trazabilidad, pero tienen un apartado de trazabilidad para que nosotros podamos ver incluso cómo poder retirar el producto, cómo identificar de dónde o en qué parte se dio la contaminación, si fue dentro de nuestra instalación o si fueron nuestras materias primas, qué requisiciones le pedimos para poder dejarlas entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también entran en temas de cadena de frío, porque también ahí pueden darse condiciones que pudieran afectar el tema de inocuidad hasta que el producto sale de la instalación. Entonces, como les decía, hay un curso completo de lo que habla la norma 251 para instalaciones en general. Ustedes van a ver ahí, incluso dentro de la normativa que menciona que si son, por ejemplo, aparte de declararse obviamente como instalación de alimentos, ¿no? Que entra en este concepto de establecimiento de alimentos, servicios, bebidas, etcétera. Algunos mencionan que también si trabajan, por ejemplo, algunos productos adicionales, aparte de lo que, digamos, entra en el contexto general de alimentos como alimentos de pesca o algunos otros, hay normativas adicionales que también les van a verificar. Por ejemplo, digo, puedo ser, por ejemplo, una empresa que vende, no sé, eh, atunes, ¿no? Yo genero latas de atunes, ¿no? Pero resulta que pues también pudiera ser en algunos apartados alcanzada por la norma 242, que es específica para lo que es alimentos de la pesca, para algunas consideraciones que tengo que tomar en cuenta antes de traer a mi instalación. ¿Sale? Hay algunos peligros que no se producen en la instalación, sino también tengo que tener algunas requisiciones preventivas antes de dejarlas entrar a mi instalación. Entonces, dirían ustedes, bueno, ok, está ese curso para que yo vea de qué se trata esta normativa. Y una vez que lo terminé, me pongo a implementar, me pongo a trabajar. ¿Y cómo puedo saber si tengo un cumplimiento o no? Tiene que venir forzosamente COFEPRIS a decirme si estoy bien o no. COFEPRIS ya generó, en general, bueno, Secretaría de Salud generó guías de autoverificación. Aquí, por ejemplo, también les puse una liga
en donde no solamente van a ver de algunas de las 251, sino en términos generales algunos otros documentos, pero habla de guías de autoverificación que ustedes pueden utilizar para ver las prácticas de higiene que se establecen o que deben de establecerse más bien en estos establecimientos de alimentos o bebidas. Y pues son guías para ayudarles a ustedes a establecer mejoras, ¿no? A establecer, digamos, acciones, si es que las requieren, para asegurarnos al final del día que el tema de inocuidad se cumple. O sea, que no causemos daño a nadie, ¿no? No es un asunto nada más de documentos, no es un asunto de si tengo o no tal procedimiento, o sea, toda esta información que ven aquí de alimento inocuo, toda esta información es cruzada al momento de una visita, entre lo que están viendo y entre lo que están declarando de manera documental, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está esta guía, ahí está la liga para que bajen y puedan ustedes hacer uso de ella. Y pues bueno, en términos generales, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda en cuanto a cómo recibir a COFEPRIS.